Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que hay un core, una base de información dentro de los LLMs y luego otra parte que sí o sí van a buscar fuera porque no la tienen, ¿vale? Aquí el tema sería cuánta información tiene que ir a buscar afuera que no tiene, para saber los pesos, porque cada consulta es diferente. Negocio que contrata a una agencia de creativos, de publicidad y demás para que le hagan una web muy bonita, muy resultona, con muchos efectos, que esto te hace tal, pero luego en la práctica el buscador con IA podría llegar a ver incluso esa página en blanco, porque todo este código no soy la capaz llega de a ver en entenderlo. blanco. Totalmente, o sea, de hecho, yo lo que haría, vamos, si tienes una web, da igual que esté con Elementor, con Divi, con lo que sea, y que tenga esos efectos de cuando haces scroll se vayan apareciendo las ventanitas de un lado y del otro, me lo cargaba todo. Día de mañana dice, me voy a abrir un negocio local, el que tú quieras, o sea, un dentista, una pizzería. ¿Cuál sería tu hoja de ruta por prioridad para decir, yo quiero aparecer lo antes posible en estos buscadores con inteligencia artificial? Wow, es profunda, es... Hola a todos, soy Edu Laborda, especialista en SEO local y estás escuchando Jinjan SEO Podcast, el mejor podcast de SEO local around the world. A mi lado tengo a Matt Romero y hoy quiero que estéis totalmente preparados para lo que se viene porque vamos a descubrir junto a Yago un montón de misterios sobre los LLMs y va a merecer muchísimo la pena. Pero antes, Matt, por favor, cuéntame cómo va eso, ¿qué tal? Amigo Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, ya estamos pre-Navidad. Se huele la Navidad, pero todavía tenemos 2 episodios más, este y el de la semana que viene, antes del paro navideño, y el de hoy va a ser un programa muy, muy chulo. Yo creo que de esos que la gente va a tener que sacar papel y boli, porque vamos a desgranar muchos conceptos que creo que a la gente le va a resultar muy útil para tanto posicionar en estos nuevos buscadores con inteligencia artificial, como para entender de una manera un poco más técnica, ¿no? Cómo funciona todo este proceso. Yo quiero contar algo y es que me ocurre algo curioso que no me ocurre con el SEO ni con otras materias, y es que cuando hablamos de LLMs normalmente yo como que hago que sí a todo, ¿sabes? No sé por qué, pero me lo trago todo, ¿sabes? Hay gente que viene y te dice, no, los LLMs es el SEO de siempre, tal y que cual, luego te viene otro y te dice, no es eso de siempre, hay mucho más. Y a mí, no sé por qué, pero siempre como que todos tienen razón, ¿no? Pero hoy con Yago creo que vamos a ver las auténticas cavernas, ¿no?, de los LLMs, de por qué piensa como piensa, por qué te dice lo que te dice, y creo que va a ser totalmente ilustrador. Pues sí, A mí me de gusta. hecho, si quieres ya le damos turrón, pero antes me gustaría agradecer a Sí. unos cuantos amiguetes que nos han ido compartiendo durante esta semana varias capturas de los podcasts que más han escuchado en todo el año, este recopilatorio que Spotify te hace y YouTube también, y te muestra pues eso, ¿no? Un tier list de lo que más has estado escuchando tanto en música como en podcast. Y nos ha hecho mucha ilusión vernos ahí en unas cuantas listas. Así que nada, mandarle un gran saludo a Nacho Chambó, Edgar Reyes, Dani, el amigo Spayboxing, David, Javier Luján, otro Dani y José Roldán, que son los que nos han compartido esas capturas. Nada, muchísimas gracias por tenernos ahí como un podcast, un programa de confianza. Intentamos siempre traer aquí a gente que pueda aportar y que al final entre todos pues sepamos un poco mejor, ¿no?, cómo funciona este maravilloso juego del SEO local. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro invitado, alumno estrella de Jinjan Academy y amigo de la casa, Yago Vázquez. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo va todo? Hola, buenas, un placer, muchas gracias por la invitación. Oye, has estado ya antes por aquí, en ese episodio que hicimos sobre citaciones y demás, pero teníamos ya muchas ganas de traerte para hablar de algo que llevas desde mayo, si no me equivoco, desde el 15 de mayo, porque he estado revisando los artículos que publicaste, en los cuales te has metido de lleno
a estudiar cómo funcionan ChatGPT y otros buscadores y lo has hecho de una manera muy técnica, que creo que a la gente le puede sorprender de buenas a primera, ¿no? Porque gran parte de lo que se lee por ahí o se puede ver en vídeos es como algo muy superficial, ¿no? De, no, aparece en tal sitio y ya con esto el buscador con el LLM te va a encontrar también, ¿no? Pero tú has ido un paso más allá, has hecho muchos experimentos y tal, así que vamos a hablar mucho sobre eso, pero antes, para el que todavía no te conozca, ¿quién es Yago Vázquez y cómo descubriste esto del SEO y del SEO local? Buenas. Pues, ¿cómo lo descubrí? Es que llevo muchísimos años en la informática. De hecho, empecé haciendo mi primer ordenador con 12 años y fue algo que me fue llevando. Que me fue llevando primero a la informática, a crear ordenadores, a ver cómo funciona todo, luego a ver qué pasaba en Internet y así en poquito tiempo pues ya empecé a hacer mis propios nichos, mis propios, no solo informativos, sino sobre todo afiliados que me funcionaron muy bien. Y hubo un momento en el que por familia tuve la necesidad de empezar a meterme con fichas y claro, es otro mundo aparte, como sabéis. Y ahí entre una cosa y la otra, entre que los nichos ya estaban en declive y se estaba poniendo complicada la cosa, pues os encontré y dije, pues me voy a meter de esto a tope, como dice Fosonti, y lo mejor que me ha podido pasar, la verdad. Una comunidad increíble. O sea, una pasada. Entonces, tus inicios fueron como técnico informático, ¿no? Tú te dedicabas a toda la parte Sí. de cacharreo, de hardware. De hardware, exactamente. Bueno, y te dedicas todavía, ¿no? Todavía Bueno, sigo andas teniendo ahí entrenando. mis cositas, claro, sí. Sí, sí. Pero lo hacías a nivel de querer aprender sobre eso o incluso ya te estabas dedicando a No, o trabajar con sea, las equipos. dos cosas. O sea, empezó por curiosidad máxima como todo lo que hago y luego acabé, pues sí, trabajando y montando una empresa de eso también. Lo que pasa es que luego al meterme un poquito más profundamente y empezar más al software y al internet, descubrí que eso todavía tiene mucho, mucho más chicha, porque al final un ordenador, una vez que montas 10 ya más o menos tienes el concepto, e internet es infinito. Hay infinitas posibilidades, infinito de todo, y entonces eso es lo que, lo que a Ten mí me cuidado, llama la atención. ten cuidado porque tú puedes explotar, pues. La gente que no conoce a Yago, no, esto no entenderá hasta qué profundidad tiene la capacidad Yago de llegar a cualquier temática, ¿sabes? Porque no es alguien que diga me quedo en la superficie o me quedo en la mitad, ¿no? De la información y ya está. Cuando coge un tema, lo desgrana por completo y en este caso, pues, yo creo que vais a flipar todos, ¿no? Todo lo que ha podido desgranar los LLMs. ¿Esto por qué es? ¿Por qué te Eso es obsesionas tanto? porque las personas como yo, neurodivergentes, pues nos obsesionamos con temas. Es imposible que me... O sea, yo creo que un buen SEO, por ejemplo, tiene que ser una persona curiosa. Tienes que tener curiosidad, no te puedes quedar en que te digan un truco y ya está, sino tienes que, pues eso, rebuscar y rebuscar, rebuscar, rebuscar hasta que consigas sacar esa punta que si no es de un lado es de la otra. Pues esto me pasa a mí un poco al extremo, cuando me da un hiperfoco, entonces puedo estar prácticamente horas o días obsesionado hasta conseguir sacar algo. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Y buscar de aquí y de allá donde no hay. Eso es mi... Y donde mejor me lo paso, vamos. Además, o sea... Entiendo. Comentaste que cuando empezaste con todo el mundo online fue con nichos de afiliación. En esa época también lo hiciste de manera autodidacta, o sea, ibas aprendiendo por tu propia cuenta y ver qué funciona y qué no, ¿no? Efectivamente, a ver, yo ya tenía un par de cursos de cuando empecé a montar ordenadores. He estudiado un poquito porque mis padres de pequeño me apuntaban a clases de informática, entonces pues fui a clases de diseño web, de diseño gráfico, Photoshop, bueno, y todo ese tipo de cositas. Me dieron una base buena para empezar. Las primeras eran HTML, que era lo que yo había aprendido, luego descubrí WordPress, me facilitó bastante la vida y sumando conocimientos, pues fui haciendo esas proto webs primeras que antes funcionaban, obviamente, y ahí estuve bastante, sí. Y del SEO local, o sea, cuando empezaste con la parte de fichas y demás, ¿qué fue lo que te llamó para hacer ese viraje y decir, pues me quiero especializar en esto? Porque si los nichos de afiliación en su época te iban bien, ahí se sacaba bastante panojita. Sí, a ver, yo empecé cuando empezaron a caer, o sea, cuando realmente
a todos nos pasó, da igual la web que tuvieras o cómo lo hubieras trabajado, empezaron a morir prácticamente todas. Y claro, también me empecé a fijar eso, pues en esa desesperación de ver qué hago, empecé a fijarme en ese local pack maravilloso, en intenciones de búsqueda que aún no entendía por qué saltaban en unas sí, en otras no, y darme cuenta de el valor que tiene la ficha para X negocio, sobre todo negocio físico, y decir, bueno, de esto no tengo ni idea, es algo que me llama mucho la atención y necesito saber. Necesito saber y sobre todo es algo nuevo, algo que no sé, entonces por eso decidí meterme. ¿Esa fue la época en la que empezaste también a moverte por eventos presenciales? Porque creo que, si no me falla la memoria, la primera vez que nos vimos fue en el SEO Plus 2022, ¿puede ser? Sí, yo estaba en mi cueva y la verdad no iba a eventos, debería haber empezado a ir antes, pero no iba. Y sí, más o menos fue por esa época cuando me empecé a meter con lo local. ¿Qué crees que te ha aportado esta etapa en la que empezaste a moverte por eventos, a conocer a gente del sector, no solo de SEO local, sino de otras especialidades de SEO? Es algo que debería haber hecho antes, sin duda. La verdad es que es una maravilla, es una pasada. La gente es un 10, o sea, da igual, porque mucha gente puede pensar que vea a sus ídolos, ¿no? A gente muy top del sector que dices, uy, no sé si son tipos famosos que no, sabes, que no, que están ahí en su burbuja, pero la verdad es que da igual que sea una persona que gane 1.000 euros al mes que 100.000 euros al mes. La verdad es que son gente de 10, dispuestas a ayudar, siempre para echarte una mano, de buen rollo. La verdad es que me ha cambiado la vida, literal. Literal, literal, ¿eh? Y incluso a día de hoy colaboras también con gente que has conocido a raíz de estos eventos. Sí, sí, Aunque no lo buscaras tú de manera directa en un primer momento, ¿no? Surgen también luego todo este tipo de colaboraciones. por supuesto. Surgen un montón de colaboraciones, de sinergias, de eso, pues yo estoy en esto, pues yo también, y pues nos podemos echar una mano, yo sé esto, tú sabes esto, o sea, con una transparencia brutal, sin egos, sin nada, o sea, todo es tirar para adelante. Sí, sí, han salido muchas cositas por ahí, la verdad. Lo comento más que nada porque creo que de los que al menos yo conozco, eres uno de los casos que más me impactó de verte de repente en un primer evento, no te conocía, a que en cuestión de un par de años, pues ya prácticamente a todo el que le hablaba de ti sabía quién eras, ¿no? Era como, ostras, sí, ya, o no sé, que es algo que a mucha gente le tira para atrás, ¿no? Dice, no, si yo no tengo una marca personal reconocida en Internet o no aparezco en vídeos o lo que sea, ¿para qué voy a ir a eventos, no? Si voy a estar ahí un poco, y es al contrario, ¿no? Ahí puedes incluso conocer a mucha más gente que, de hecho, yo creo que ahora a día de hoy tú conoces a muchos más de los que yo conozco en persona, porque te has sabido mover, has tenido interés y creo que esto es algo que hay muchos profesionales que se dedican a esto que no están aprovechando, no sé si por miedo, porque les puede dar quizá al principio un poco de vergüenza o lo que sea, pero sí que lo considero súper útil, el no solo tener la parte de conocimiento, sino el de, oye, voy a moverme un poco, ¿no? A conocer a la gente. Sí, sí. A ver, de hecho, yo en mi marca personal, que la tenía ahí guardada, recién la lancé a principios de este año, o sea, la web y todo, hacer casos de estudio y todo eso, recién hace poquito que me animé. Es verdad que eso, pues mucha gente como yo con el síndrome del impostor, pues también es complicado y dices tú, ¿quién soy yo? Esta gente es muy top y yo no sé nada, pero hay que quitarse todas esas tonterías de encima, ir a los eventos, hablar, preguntar sin miedo y nunca sabe lo que puede pasar. O sea, nunca sabes, pues igual sales del evento y nada, pero al mes, oye, ¿te acuerdas de mí que estuvimos hablando tal, tal, pasa esto, necesito lo otro? Y acaban saliendo un montón de oportunidades. Además, Totalmente. normalmente la gente que se dedica a esto es súper de buen rollo, ¿sabes? Que es un sector Totalmente. en el que es raro encontrarte a alguien que diga, joder, vaya tío más idiota, ¿sabes? Todo lo contrario. Mola mucho. Sí, sí, la verdad es una comunidad alucinante. Pues sí, si te parece, nos metemos ya de lleno en el bloque del tema del día. Y es toda esta investigación, ¿no? Todos estos casos de estudio que has hecho alrededor del SEO, de la IA, de los buscadores con LLM. Y para poner un poco de contexto, teniendo en cuenta que nosotros nos dirigimos sobre todo a especialistas en SEO local o incluso a negocios locales que dicen, oye, yo quiero aprender un poquito para hacerlo por mi cuenta y tener más visibilidad. ¿Cómo le podemos transmitir a este tipo de negocios, ¿no? Un dentista,
por ejemplo, que todavía se está medio acostumbrando a cómo funciona Google, ¿cómo le podemos explicar la diferencia entre cómo se hacía el SEO antes de todo este boom a cómo nos leen ahora estos LLM? Vale, yo creo que hay mucha locura, ¿no? Y es normal por la IA, porque es un cambio de paradigma totalmente, pero tampoco hay que olvidar que nada ha cambiado en realidad, me refiero. Internet sigue siendo Internet y siguen consultando en Internet todas las IAs. Y HTML, CSS y JavaScript siguen funcionando de la misma manera. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Para poder que se lo trague, poder que lo lea correctamente. Tenemos que ser un poquito más cuidadosos, no podemos hacer tantas chapuzas como antes, pero no es más que una capa en el medio, una capa más añadida al mismo proceso. IAs lo tienen de una manera, otras de otra, pero al final es un enriquecimiento posterior a algo que ya estaba hecho, o sea, que no ha cambiado en realidad. No, esto no ha cambiado. No, es lo mismo de siempre. De hecho, estamos ante una era dorada en la que aún se puede hacer muchas cosas con la IA, que como nos pasó con Google en su momento, que de aquí a X años, a 5 o 10 años, pues ya no las podremos hacer, cuando realmente estén más pulidas. Entonces, que no se asusten, las IA son tus amigas, pero hay que tratarlas con cariño. Como la época blajatera dorada, ¿no? Que hacías Vamos, pero trastadas y en el Google se la... 2015 del SEO Claro, es que es lo o con los mismo. LLMs. Aún están muy verdes. Es verdad que todo llega muy rápido, ¿no? Estamos acostumbrados a que boom, 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 nuevas versiones, tal, no sé qué. Nada, en poquitos años esto ha sido una revolución brutal, sobre todo para los que realmente usábamos herramientas y cosas así. Nos ha facilitado muchísimo la vida en muchos aspectos, pero la base que hay por detrás no deja de ser la misma, me refiero. Es todo igual. ¿Qué pasa? Que hay que trabajar un poquito más, hay que ser un poquito más cuidadosos y con cosas que antes pues, ni nos dábamos cuenta, pues ahora son más importantes que nunca. ¿Y haces un trabajo diferente para cada LLM o haces lo mismo para todos? A ver, depende de, por ejemplo, lo que el cliente o lo que requiera, ¿no? Y pues yo qué sé, Perplexity suele ser para más búsqueda de información, entonces te interesa más X contenidos que aparezcan que otros. ChatGPT ahora con lo de que se pueda comprar con el e-commerce de adentro, pues puede ser más transaccional, entonces pues también te interesa otra parte también. A ver, la base de los LLMs es la misma, o sea, lo que es el proceso que realizan es el mismo, con diferentes variaciones. En este caso yo lo que tendría es las referencias, o sea, eh, en dónde están buscando cada uno, o cuál es el porcentaje de sitios web de referencia que utiliza uno y que utiliza el otro, porque eso sí que cambia, Hmm. más que nada. Y en tus experimentos muchas veces mencionas el concepto este de entender el código, ¿no? Más allá de solo meter palabras clave. ¿Por qué crees que ahora estamos viendo un cambio en el cual tanto la estructura como toda la parte técnica tiene más importancia que el texto o que tenga una imagen bonita, una apariencia bonita en cuanto a la página web? A ver, porque en principio, aunque sí que lo hacen por detrás, los LLMs no renderizan JavaScript. Entonces, ni tampoco la mayoría leen los headers, ¿vale? Van directamente al body y al footer. Entonces, ellos necesitan un contexto que, por ejemplo, Google sí que era capaz de obtener. Entonces, necesitan un contexto a mayores que lo van a buscar en el código porque es lo que van a leer. Entonces, más que nunca las estructuras de las webs son más importantes. O sea, no solo los headers H1, H2, que eso obviamente, ¿no? Sino cómo está ese código, cómo de limpio está ese código, si se le añaden clases CSS para identificar, que lo lea de una manera clara. Date cuenta, hay que tener en cuenta que lo mismo que pasa con Google. Cuando empezaron a caer los rastreos masivos y cada vez Google rastreaba menos las webs, date cuenta que a Google o a un LLM le cuesta dinero rastrear. Entonces, cuanto más fácil y más barato le salga, más nos va a rastrear. Entonces, esto es un tema, al final siempre es un tema de dinero. Entonces, no, es que a las webs muy grandes las rastrean mucho. Sí, claro, pero porque tienen X miles de visitas y las va a rastrear. Una web pequeña, pues las va a rastrear menos y si se lo pones complicado, pues no le va a gustar. Y si un día una persona pregunta una pregunta que igual
tú puedes responder, pero cuando lo va a ejecutar tu web es un desastre y pues no lo va a tener en cuenta, porque lo necesitas ya rápido, como lo queremos todos nosotros. Entonces, cuanto más claro, más simple y más rápido le demos la información, más posibilidades vamos a tener también de aparecer. Eso es sencillo. Un poco el concepto este que se está mencionando en muchos sitios de crear un contenido ya no solo para humanos, sino para estos propios agentes, ¿no? Que lo entiendan muy bien, pues a lo mejor en un futuro el humano no va al sitio web, sino que va este LLM por él y le trae la información. Entonces tiene que estar Claro, todo súper bien efectivamente. Todo estructurado. lo que es un párrafo answer ready, no más de 60 palabras al inicio, lo que son listas, lo que son tablas, lo que son textos formateados correctamente, que pueda seguir un concepto ese agente o ese LLM, le suele gustar mucho más que los típicos tochacos de texto, metiendo ahí tal. Eso no le gusta mucho. Le gusta más la información clave, clasificada y bien ordenada, sin duda. Ujú. Quiero saber tu opinión un momentín sobre una cosa, y es si hacemos dos bloques. En el primer bloque tenemos la web y en el otro bloque tenemos todas las citaciones, el building, ¿sabes? Y todo lo demás, todo lo que es page. ¿Qué porcentaje crees que sería de utilidad de cara a los LLMs? Es decir, el contenido de los LLMs va a estar basado, por ejemplo, en un 60% web y un 40% off-page. ¿Cómo lo dividirías tú según tu experiencia? Claro, es que ese es el tema. El tema es que a cada versión, que prácticamente es cada medio año o menos, cambian radicalmente porque ya te digo, es un protosistema de búsqueda aún, en el cual de la 4 a la 5, por ejemplo, en ChatGPT ya ha variado muchísimo y más que tiene que variar porque está muy verde. ¿Te abruman la cantidad de hostings que hay en internet y no sabes cuál es el mejor para SEO local? Nos hemos aliado con Rayola Networks para traerte los mejores planes de hosting, tanto si eres nichero, consultor o incluso un pequeño negocio local que quiere gestionar su propia web. En Rayola tendrás un hosting con soporte en español las 24 horas del día. Sus servidores, ubicados en España con infraestructura de primer nivel, harán que tus webs vuelen. Contrata con un 20% de descuento haciendo clic en el enlace de la descripción. Y si ya tienes tu web con otro hosting, no te preocupes, en Rayola te migran la web de manera totalmente gratuita. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que hay un core, una base de información dentro de los LLMs y luego otra parte que sí o sí van a buscar fuera porque no la tienen, ¿vale? Aquí el tema sería cuánta información tiene que ir a buscar afuera que no tiene, para saber los pesos, porque cada consulta es diferente. Hay consultas que no necesita buscar prácticamente. ¿Por qué? Porque ya dentro de su index lo tiene todo. Y hay en otras en las que sí o sí se ve obligado, sea porque le marcaste tú a propósito lo de investigación profunda o investigación, o porque no está del todo claro y entonces sí o sí tiene que ir a buscar internet. Entonces, en cuanto lanza search, el peso del externo aumenta muchísimo ya por ende. O sea, Yo o sea, cuando que tiene que ir a buscar tendría que fuera, haber definido en búsquedas transaccionales locales. en búsquedas transaccionales locales, ¿qué peso tiene? Uf, de momento tiene bastante peso fuera, Yo también opino lo mismo. porque se ve obligado a buscar referencias en en portales de referencia Yo te sí o diría sí. un 80-20. 80 fuera, 20 dentro. No sé si opinas algo Sí, parecido. sí, sí. Yo también estaría por ese punto, porque no tiene de momento una base de datos lo suficientemente grande como para que se fíe de sí mismo, digamos. No. Y menos en España, por ejemplo. O sea, en Estados Unidos, eso sí, puede que con Foursquare sí, porque es un lugar muy usado y donde te puedes fiar medianamente de la información, pero en otros países del mundo, a no ser que busque sitios de referencia en cada país y que a partir de ahora, pues de cada país tenga pues estas 5 webs y las analice, de momento va a tirar siempre más de fuera que de dentro, ¿eh? ¿Y crees que esto para ellos puede ser un problema a largo plazo? Porque imagino que por capacidad de computación y de sus propias bases de datos están mucho más limitados que Google, ¿no? Que todo esto ya lo tiene. Lo tiene en su índice, lo tiene ya analizado desde hace años. ¿Crees que se pueden sacar de la manga algo alternativo para que digan, oye, sabemos que por capacidad no podemos competir contra Google en esto, pero sí quizás si hacemos un match, ¿no? de varias fuentes y buscamos de qué otra manera, sí que terminen dando un resultado que para el usuario por lo menos sea igual de útil, que al final es lo que le interesa al usuario, ¿no? Más que el proceso que has hecho de manera interna.
Sí, a ver, ya se están haciendo colaboraciones con grandes empresas de bases de datos. ¿Qué pasa? Que con Google lo tiene jodido, porque primero tiene el 95% de todo el mercado, tiene absolutamente todo de todo el mundo, tiene sus propias bases de datos, sus propios knowledge graph, sus propios todo, y ahora mismo ChatGPT lo que hace es tirar de la API y scrapearle a Google. O sea, ¿por qué? Porque yo cuando voy a buscar un negocio, pues lo sigo buscando en Maps. No me voy a... O sea, si tengo que buscar un negocio, lo busco en Maps. O que quiero hacer una comparación o quiero tal, bueno, pues ahí igual sí que puedo tirar de ChatGPT. Pero ahora con el iOverviews y todo eso, pues, y ahora que van a integrar también en Maps más IA, pues la idea de Google obviamente es que el usuario ni tenga que salir de la propia aplicación para que no se escape a otras. Entonces, lo va a tener jodido, sinceramente, compitiendo contra Google. Lo va a tener muy, muy, muy jodido. Yo lo veo complicado. En el caso de estudio que hacía referencia a negocios locales, una de las cosas que mencionabas es que la IA, ¿no? En este caso ChatGPT, no recomienda siempre al que está más cerca. En este caso el factor de proximidad no lo tiene tan en cuenta, sino al que está entendiendo mejor, por todo lo que has mencionado antes. Si tenemos un caso práctico, ¿no? De, yo qué sé, un abogado, un electricista, un cerrajero, lo que sea. ¿Qué señales va a buscar en este caso ChatGPT en su sitio web para poder fiarse de él y ver que es una fuente confiable y no una alucinación? Pues, a ver, ahora mismo que estamos ya en el 5, en el 4 sí que no ordenaba. Ahora lo que hace ChatGPT es va a buscar medios y fuentes, va a buscar pues la propia web de la persona, importante, que esté, de la empresa, pero va a buscar eso, va a ir a TripAdvisor, va a ir a Trustpilot, va a ir a los periódicos que estén, los típicos, los 10 mejores. Los 10 mejores vuelve a funcionar muy bien. Los 10 mejores cerrajeros en los 10 tal, todo ese tipo de... Date cuenta que va a ir a buscar los 10, 15 primeros resultados, punto, fin. No va a tirar más para atrás, no va a hacer ahí un análisis de la hostia. Lo que esté posicionado al principio es lo que va a buscar de referencia. Eso es así. Luego, obviamente, tienen una lista negra, ¿vale? Que si alguna de esas URLs que encuentra está en la lista negra, pues obviamente no la va a tener en cuenta. Y todo lo que no esté en una lista negra, pues pasa al filtro. Luego hace una combinación entre todo eso que encontró y luego hace un re-ranking propio, que ahí es donde tienen que mejorar un poquito, que está más enfocado al propio LLM, que como tú dices, que a la intención igual del usuario, a la proximidad, a la urgencia, a todo eso que, por ejemplo, un cerrajero necesita y el usuario de ese cerrajero también. Va a hacer ahí una mezcla un poco extraña, digamos, salvo que le metas un prompt previo muy bueno, que la mayor parte de la gente no lo va a meter. Va a meter, pues necesito un cerrajero en Valencia, punto. Y ya está. O sea, la gente no va a meter un prompt bueno porque, bueno, cuando se empiece a estudiar eso en los colegios ya se cambiará la manera, pero de momento no va a pasar. Entonces, eso, va a dar un resultado que igual te podría sorprender de que en realidad el que está en primero en Valencia y que realmente tiene mucho curro, pues en el LLM igual está de tercero o de cuarto, tranquilamente, porque no lo hace bien. ¿Tú crees que No lo parará hace bien. alguna vez los LLMs de cambiar? Yo creo que no. Es que un algoritmo vivo y que es imposible. No, porque cada vez se van adaptando a nuestras búsquedas. Hay que tener en cuenta el factor personal, el factor de la memoria, el factor del historial, que lo usa y lo va a usar. Si yo busco cerrajeros en Barcelona y otra persona busca cerrajeros en Barcelona, no nos va a aparecer exactamente lo mismo. Ya es muy difícil, por eso los run trackers estos nuevos de LLMs sí te pueden dar una visión general con una keyword genérica, pero una persona que lleva usando mucho ChatGPT, que tiene mucha conversación, que ya tiene un uso tal, es que no le va a mostrar igual lo mismo. Porque Y, igual en una conversación le dijo que un barrio de Barcelona no le gustaba y lo va a tener en cuenta, y igual hay un buen cerrajero en ese barrio, pero como ya en memoria le dijiste que ese barrio no te gusta, pues igual ya ni te lo muestra. ahora también han entrado en juego los chats colaborativos, que se están empezando a ver cada vez en más LLMs. Y aquí tengo la duda, que a lo mejor tú lo has llegado, no sé si te habrá tiempo a mirarlo, si tiene en cuenta la memoria de la persona que inicia esa conversación y luego invita a todos los demás, o tiene en cuenta todas las memorias de todos los usuarios que se han añadido a esa conversación para ofrecer mejores respuestas. Tendría que echarle un ojo a ver qué hace por ahí. Yo entiendo Porque una claro, comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿sabes? O claro, que aquí en están Europa, como buscando... tenemos una ley fuerte, Sí. ahí ChatGPT tiene una trampa, ¿no? En las políticas, en lo que es la memoria y lo que es el historial y todo eso.
Entonces entiendo que por protección de datos, por ejemplo, aquí en Europa, debería ser el que inicie la conversación. ¿Qué pasa? Luego esa conversación a ti te va a quedar guardada en el historial. Y el tema es que ChatGPT también utiliza ese historial como memoria. Entonces, no directamente, porque no tiene, digamos, el check-in marcado del resto de la conversación, pero si tú lo guardas en el historial y él tiene acceso al historial, al final, de manera secundaria, va a poder utilizar esa información que haya quedado. Entonces, ese es el tema. Lo va a usar por otro lado. Y teniendo esto en cuenta, ¿crees que es realmente útil pagar alguna herramienta como las que están saliendo ahora que te miden supuestamente tu posición en buscadores con inteligencia artificial? ¿O crees que la personalización al final hace que sean datos que es imposible de medir sin tener en cuenta esto de contexto? A ver, si tienes una marca, eres una gran empresa o tal, pues puede ser útil e interesante, digamos, tener, pues como puede ser útil Ahrefs o todas estas herramientas que a veces también te dan un volumen que no es real o te da un aproximado, digamos, para entender un poquito. Te puedes llegar a entender, sobre todo más, yo me centraría en la parte negativa, en qué hablan negativamente de tu negocio o de tu empresa, ¿vale? Y también es muy manipulable eso. Entonces, te pueden dar una idea general, pero ya te digo, no se puede tomar de referencias esas búsquedas, porque esa herramienta lo que hace al final es lanza una keyword con una variante de ubicación, si quieres, para nuestro caso, y la va lanzando todos los días para ver qué cambia, qué referencias usa diferentes, si cambió algo, si no, en qué posición aparece, pero de algo muy, muy, muy genérico. Sí, te puede ayudar en el contexto general, pero de momento hasta que ChatGPT y todas estas herramientas LLM empiecen a tener anuncios y tengamos un lugar a que consultar realmente el volumen de keywords, CPCs y todo eso, no vamos a poder saber realmente qué pasa por ahí, por detrás. Eso parecía que iba a estar relativamente cerca, ¿no? Ya estaban saliendo bastantes rumores acerca de la versión de anuncios en ChatGPT y demás, pero parece que con todo el tema de Gemini 3 han parado un poco todos estos proyectos que tenían de manera paralela y no sé, supongo que en 2026 sí que ya lo veremos, no creo que se vaya más allá, pero no va a ser en los primeros meses en principio. Es que volvemos a lo mismo, Google es Google y lo que no sabemos que tendrá preparado, por supuesto. A ver, date cuenta que Google ya usaba la IA. O sea, antes de todo este boom de la IA, él ya usaba la IA, él ya tenía IA. ¿Qué pasa? De manera interna. Esos nuevos algoritmos, esos nuevos rankings, esa capacidad de análisis brutal, eso era IA, punto. Antes era Machine Learning y luego era IA. ¿Qué pasa? Que se vieron forzados por ChatGPT a lanzar mucho más rápido todo eso de lo que tenían pensado. O sea, eso es como cuando lanzan un móvil, que te lanzan el S24 y dices tú, oh, movilazo, pero ya tienen la tecnología del móvil del S30. ¿Qué pasa? Te lo van dando 1 megapíxel de cámara más por año. Pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Pues ahí les obligó a que apareció de repente un nuevo competidor muy fuerte. Tardaron mucho para mí Google, le dejó demasiada cancha a ChatGPT para hacerse muy conocido, pero claro, es lo que hablamos. Google, si quiere, los puede destruir. Al final, yo pienso que ChatGPT de alguna forma le hace muchos microfavores a Google, porque muchas de las búsquedas acaban de alguna forma volviendo a Google de ChatGPT. En plan de, es informacional, me gusta lo que me da ChatGPT, pero quiero más, ¿sabes? Y al final acabas yéndote a Google con una base de información informacional mucho más amplia que te Sí. ayuda a ir mucho más rápido luego en la SER. Totalmente, a Google y a Bing, por supuesto, que se acaban favoreciendo. Sí, sí, totalmente. Ahora ya OpenAI ya no es una empresa sin ánimo de lucro, ya es una empresa oficial con ánimo de lucro, entonces ahí también se verá esa limitación que también tenían, de que no podían, entre comillas, tener beneficios y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Con quién se asocian? Ya hay unas asociaciones muy grandes, con Oracle y con varias más, y a ver por dónde tal, pero tiene que empezar a dar dinero, porque lo único que da son pérdidas. Pues el plan Entonces, este de 9 euros para que todo el mundo lo pueda tener es una buena estrategia. falta uno también en el medio, entre el salto a 200 euros, creo que ahí deberían poner Sí. uno también en el medio, Totalmente. pero bien. Y del otro lado del terreno, ¿no? Que tenemos las empresas estas gigantes que, bueno, cada una tendrá ahí su estrategia e intentará llevarnos a su terreno de juego, pero por el lado nuestro he visto en el último caso de estudio que has publicado una palabra que yo no conocía, ¿no? Un término, Why Area, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿Qué significa
esto y por qué nos puede ayudar en nuestras páginas web a que nos entienda mejor la IA. ¿Cuál? Espera, que ahí me... En el El de último que Why publiqué. Area, el de Ah, coño, el de la accesibilidad, sí. accesibilidad. Sí, claro. Pues lo mismo, es información. El Why Area, bueno, pues está diseñado en realidad para personas con discapacidades visuales, no videntes, ¿no? Y claro, los LLM al final se podrían considerar no videntes, ¿no? Porque no ven lo que nosotros estamos viendo así. Lo que leen es ese texto plano, esa información, ese código que hay por detrás. Entonces, esas etiquetas Area lo que le ayudan es a entender exactamente de lo que estás hablando. Vale, pues si es en un formulario de contacto, pues lo típico, cuando te pone nombre, pero dentro de la casilla también aparece la palabra nombre, eso es una etiqueta Area. Entonces, en esa etiqueta es la que él lee. Y entonces puede decir, vale, esto es un formulario de contacto, aquí se pone el nombre, aquí se pone el email, aquí se pone el número de teléfono, aquí se pone esto. Se puede usar esas etiquetas de accesibilidad para darle todavía más contexto. Pues tenemos una web muy bonita, muy bien diseñada, con, yo que sé, con tarjetitas, con tal, pero que ellos no la leen así como tú la estás viendo. Entonces, es una manera de ordenarle, de darle más contexto para que sí que sepan ordenarla correctamente, para que sí que sepan leerla de arriba a abajo y tener un contexto más general de todo. O sea, es facilitarle otra vez que no tenga que pensar él por sí mismo y decir, no, esto igual es esto. No, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Te lo estoy diciendo yo y esto es así. Sí, que a lo mejor en Simplemente, lugar de que ponga nombre, que ponga nombre, ejemplo, Fontanero, Madrid, 24 horas, Ramírez de Benítez. ¿No? Y algo lo que así, sea. que entienda ahí. Y aquí empieza el módulo de explicación de servicios de fontanería. Arreglo de tuberías, y tú por detrás le pones, en esta tarjeta explicamos el contenido de nuestros servicios de arreglos de fontanería, lo Pero mismo que como se puede hacer comentado, con como el código esquema. comentado, dices, ¿o cómo sería? No, hay plugins que te facilitan la vida, ¿eh? Ahora, de hecho, DB5, que Matt seguro que está a tope, ya está incorporando nativamente Area directamente, para Hostias, facilitarnos también un poco. qué bueno. Y enfocándolo a un negocio local, ¿qué tipo de etiquetas podrían revisar o incluir para asegurarse de que está entendiendo bien este contenido? Tenemos la de los formularios, ¿no? Que acabas de explicar. Supongo que también la etiqueta alt de las imágenes va un poco en este aspecto. Efectivamente, que nosotros la usamos para lo que la usamos, pero bueno, no es ese su objetivo principal, ¿no? Yo no haría tanto spam las alt a estas alturas porque ya son capaces de leer, o sea, de leer directamente la imagen y darse cuenta de que no coincide nada, sino que haría una combinación entre explicar lo que es la imagen y, sí, darle un poquito de keywords por ahí, pero más explicar la imagen, ¿vale? Porque ya son capaces de leerla, entonces no funciona ya eso. Y se le puede dar, pues en todo donde esté el NAP, lo que es donde le pongas la dirección, donde le pongas tu teléfono, donde le pongas todo eso, explicárselo muy bien. Dejarle muy claro que tú eres, como Google en el mapa, lo mismo, que tú eres este nombre, con este email, con este correo, con esta web, con esta dirección. Dejárselo muy, muy claro para que no haya ningún tipo de error. Vamos, como hacemos nosotros en el local, igual, dejárselo muy claro. Vale, pues le echaremos un vistazo a ver si encontramos por ahí algún plugin que podamos poner en la descripción del programa. Si no, con DB5, la verdad no sabía que te lo incluía ahora de manera nativa, pero todo lo que sea facilitarte este trabajo, pues mira, mejor que mejor. Sí, sí, sí. Y también en cuanto a entender el código de la web, has comentado antes que JavaScript, ¿no? En plan, se lleva mal, ¿no? Con JavaScript, por lo que podría ocurrir, ¿no? En un hipotético caso de un negocio que contrata a una agencia de creativos, de publicidad y demás, para que le hagan una web muy bonita, muy resultona, con muchos efectos, que esto te hace tal, pero luego en la práctica, el buscador con IA podría llegar a ver incluso esa página en blanco, porque todo este código No, no soy la capaz llega a de ver en entenderlo. blanco. Totalmente, o sea, de hecho, yo lo que haría, vamos, si tienes una web, da igual que esté con Elementor, con Divi, con lo que sea, y que tenga esos efectos de cuando haces scroll se vayan apareciendo las ventanitas de un lado y del otro, me lo cargaba todo. Porque eso lo único que haces es obligar a tener que cargar un JavaScript por detrás para que haga ese efecto. Entonces, el agente o tal, cuando entra, no le va a dar tiempo a cargar y se lo va a comer en blanco. Y va a aparecer un bloque en blanco. No va a ser capaz, porque le estás poniendo una capa de JavaScript por encima del HTML. Y lo que el LM necesita es ese HTML ya, desde el minuto cero.
O sea, la diferencia es abismal. De hecho, lo he probado con mi web y no tiene nada que ver. O sea, para empezar, va más rápido la web porque le quitas todo ese JavaScript innecesario y tiene que cargar todo el tirón. Ni efectos de scroll, ni nada, a pelo, porque vas a tener problemas, ¿eh? ¿Existe algún emulador para ver este efecto? Y que podamos ver nuestras webs como cargan si fuéramos un No, LLM. mira, yo uso hay una extensión de Chrome, que es la que yo utilizo para hacer pruebas en las webs cuando hago auditorías y tal. Que mira, te lo digo aquí, que se llama... ¿Qué estás por aquí? La de Web Developer, que lo único que hace simplemente es, tienes la opción de deshabilitar JavaScript. Entonces tú te vas a tu web, deshabilitas el JavaScript y haces scroll. Y ya te vas a dar cuenta qué módulos te están cargando y qué módulos no te están cargando. En cuanto si no te carga y no te carga texto, prepárate para tener problemas porque no lo van a leer. Oye, aquí Porque tengo dudas sobre esto por lo que me ha ocurrido con Edu Laborda, porque esa web yo la tenía hecha en WordPress y la pasé a base 44 y ha subido bastante, ¿sabes? Y es todo lo que, o sea, es JavaScript a tope. bueno, pero hay que ver cómo está ese JavaScript. Claro, ahí el WordPress es diferente. Habría que ver las diferencias de cómo te inyecta ese JavaScript. Claro, Hmm. eso habría Claro, que ver la diferencia. pero en este caso tú te estás refiriendo a buscadores más como ChatGPT y tal, ¿no? Google sí puede llegar a Google, entender todo, partes. todo. Google sí. Claro, es Vale, que Google creo te que lo lee aquí, todo. Edu, tú te estás vale. refiriendo a que ha subido en Google, pero a lo mejor en ChatGPT te estás yendo al pozo y ya no, poco a poco no te va a encontrar información fresca sobre ti, ¿no? La que ya Claro, tenga en pues su índice, eso sí, sí que me ha pero pasado y yo pensaba que era por el salto de ChatGPT 4 a 5, porque en 4 sí que aparecía, tenía mucha visibilidad y con el 5 he perdido visibilidad. Yo pensaba que era por el cambio de modelo, pero puede ser por esto que dices totalmente. Pues sí, o sea, seguramente el base 44 te dé unas facilidades, pero te joda por otras, claro. que de hecho eso Eso, en las últimas semanas es algo que se ha comentado mucho en el grupo de Telegram de la academia. Oye, ¿sigo haciendo las webs como hasta ahora con WordPress, con Elementor Divi, o empiezo a hacerlas en base 44 con Manus y tal, que esto ya me da todo el código hecho, ¿no? Es prácticamente arrastrar e importar, pero claro, hay una gran parte de todo ese código que a ti te está generando que tú no tienes control sobre él y tú a lo mejor lo estás viendo ya su versión visual, pero todo por lo que hay por detrás, claro, luego te lo de hecho, comes. O sea, mira, hay que tener cuidado con esas cosas también. sí, de hecho la web, la tuya, Edu, directamente, como tienes JavaScript al principio, sale en blanco, sin el JavaScript, o sea, no se lee texto plano. Entonces, claro, esos son el tipo de detalles que hay que empezar a tener en cuenta. Vale, Google sí, Google obviamente que es capaz de renderizar lo que le sale de las narices, JavaScript, todo. O sea, de hecho, si te vas a revisar en el log del servidor, que es a qué está atacando, pues muchas veces va a buscar el código de JavaScript, a ver si hay modificaciones, cambios, CSS y todo eso. Entonces, este tipo de web son o sea, este tipo de herramientas son muy buenas porque dan una facilidad, unas páginas de la hostia súper bonitas, súper precisas, con todo bien organizadito, ¿no? Que a un diseñador le llevaría bastante hacerlas. Pero si la miramos del otro lado, lo único que estás añadiendo es mucho ruido, mucho código para poder hacer lo mismo. Pues Entonces, claro, teniendo en cuenta esto, nos viene perfecto, nos viene al pelo. ¿Qué consejo le das al amigo Edu para que deje de ser invisible, por lo menos de cara a estos buscadores con inteligencia artificial? ¿Cómo podría meterle mano a algo como lo que tiene hecho ahora? habría que ver qué posibilidades te da, por ejemplo, eso, base 64, si sí o sí tira de JavaScript para todo. Y si no, mira, yo creo que ahora van a volver a funcionar muy bien las webs en HTML puro. Buscar un CRM para HTML y que ya te digo, cuanto más simple, más sencillo y mejor estructurado sea, o sea, las típicas webs de hace muchísimos años, WordPress irá mejorando, Divi, Elementor y tal, con las nuevas versiones ya están quitando mucho ruido y mucha porquería que no valía para nada. Se puede hacer cosas muy chulas con WordPress. ¿Qué pasa? Que hay que no sobrecargarlo con 80.000 plugins, que es lo que al final acaba haciendo daño a todo. Pero lo que hay que intentar es eso, con un programita con eso, eliminar JavaScript, que cargue lo primero el texto plano, rápido, sencillo, simple, poco texto. ¿Existe alguna opción blajatera para crear una página específica, a lo mejor para que lean
no Google, ¿sabes? En plan de hacer un que no esté indexada para Google y luego crear, por ejemplo, ¿no? Yo creo dentro de Duraborda, pues una página específica con toda la información mía sin JavaScript para los LLMs. Muy Sí, básico. sí, y de hecho, incluso con esta página que tienes hecha, se podría hacer, que es al final nosotros conocemos cuáles son los bots que utiliza la IA, ¿no? O sea, tenemos la lista de bots que están utilizando. Pues lo que se puede hacer es dejar de cara a Google esta web que tú tienes, bloquear una parte del texto para ese bot de Google y habilitarlo para los LLMs. O sea, podrías tener... Es como si le metieras el texto en el esquema, hay un texto un tochaco, pero es por user agent y por LLMs, o sea, por bots. Tú le dices a la web que cuando detecte que viene de este bot, muestre esto, y que cuando venga del otro bot, muestre otra cosa. Voy a investigar por ahí, a ver Sí, qué entonces resultados podrías tengo. tener incluso en tu web súper bonita, súper profesional, y haberle metido también un texto de 1500 palabras de las 10 mejores agencias de SEO, pero que Google no lo lea, y que solo lo lea pues ChatGPT, pues los que tú quieras. Y funciona, porque de momento funciona. Bueno, me digan más. Posible, de eso es posible todo, por eso te digo que estamos en el protoseo de la IA aún. De aquí ha salido un buen laboratorio. Tu próximo experimento, Edu, cómo conseguir de una manera blajatera que ChatGPT te lea Si la no me web, des, por lo menos. pues me vas a leer. Seguiremos informando porque de ahí pueden salir cositas. Oye, te quería comentar con todo esto de facilitarle el acceso y demás, que lo vea de una manera clara, un caso bastante habitual que encontramos en webs, sobre todo las que quieren tener muy poco texto, pero al mismo tiempo necesitan dar información muy concreta. Se suelen ocultar estos bloques en módulos que se despliegan o que se ejecutan tras un botón. ¿Hasta qué punto esto es considerado una buena práctica? Por ejemplo, el típico ver más, ¿no? Que un cajetín, ¿no? Ver más y que de ahí salga el texto. Los ¿Eso sí lo acordeones. podría ver? Eso, un acordeón. Lo mismo, habría que estudiar ese acordeón, desactivar ese JavaScript, a ver si depende o no de eso, y ver después en el DOM de toda la web si realmente lo carga sin JavaScript. O sea, si realmente lo que hace ese acordeón es ocultarlo visualmente, pero el texto se sigue mostrando por detrás, no va a haber problema, o no debería. El tema es que cuando no esté ese texto mostrado, ese texto desaparezca. Si ese texto desaparece, no lo va a leer, se lo va a saltar. Y ahora mismo hay un problema, ¿no? De cara a los LLMs con el tema de los servidores, ¿no? Que se les queda pequeño lo que hay para todo lo que necesitan scrapear, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que esto es algo que se está solucionando, ¿no? Y probablemente en 2 años esté totalmente solucionado. ¿Crees que esta limitación de no leer el JavaScript será infinita, o sea, será para siempre? ¿O crees que conforme estos servidores se vayan ampliando y puedan, lo acabarán leyendo? A ver, es que si quieren competir con Google, no van a tener más remedio que Claro. copiarlo, imitarlo de alguna manera. Entonces, hay muchos problemas derivados de todo eso. De hecho, pues todos los que usamos Clover y alguna CDN, eso es problemático, porque como esas CDNs muestran una versión minimizada de tu sitio, pues también hay problemas de lectura. Yo ahora hice una migración de mi web y la dejé sin Clover y estoy notando mejoría de muchas maneras, porque aunque en Clover le dejes todo habilitado para que los bots puedan acceder, al final eso sirve una versión de ti minificada, no completa y de una manera no muy práctica, y puedes tener problemas incluso de eso, de lectura para esos LLMs, sin duda. Es un problema bastante serio, ¿eh? O sea que entonces es algo que tienen que resolver de alguna forma, poco a poco. Sí, tienen que ir resolviéndolo. Me imagino que Clover lo está haciendo muy poco a poco, pero ya está, va a sacar algunas cositas muy chulas sobre eso. Bueno, aparte de lo del control dentro de Clover, ya puedes saber qué bots te están visitando, con qué frecuencia, puedes bloquear ciertos, puedes decidir ya si quieres que te usen para entrenamiento o no, con órdenes explícitas en el robots, y van a sacar alguna cosita más porque les está costando. A ver, es un cambio muy grande, hay que entender, pero la CDN tiene ventajas en cuanto a velocidad, carga y a todo, pero no está funcionando muy bien, ¿eh? Hay muchas webs que seguramente no están más arriba o no tal, porque es un factor que ni siquiera han tenido en cuenta, que estén usando eso, una CDN. Eso es. Aquí somos bastante defensores del marcado de datos estructurados, alias esquema,
¿Tú has llegado a comprobar dos webs que sean bastante similares, ¿no? De negocio local, por ejemplo, y que veas que una, al tener un buen esquema bien detallado y demás, le esté favoreciendo bastante más a uno que no lo tiene? ¿O todavía esa diferencia no se llega a apreciar del todo? Sí, sí, sí que se llega a apreciar. A ver, el esquema, el gran olvidado, el que nadie quiere currar. La gente pensará que un esquema bueno es meter nombre, dirección, teléfono, descripción y 4 tonterías, pero bueno, se puede hacer muchísimas cosas con un esquema. Y si hablamos de Google en este caso, ya que los LLM no van a leer esa parte del header, de momento, yo he conseguido que lo lea, pero no es fácil y tampoco práctico. Es que es fundamental, o sea, hay que entender qué es el esquema y por qué Google quiso adoptar ese estándar, que al final fueron ellos, que es lo mismo, es ahorro de dinero, porque le estás dando los datos de quién eres de una manera barata, en un formato que ya conocen y estructurado. Entonces es mucho mejor. Aparte, lo que puedes llegar a conseguir con el esquema no solo es la posición, es la marca, es la mención, es el que consigas entrar en el Knowledge Graph de Google. Es que de verdad que la gente no se mata en hacerlos, pero yo sigo pensando que es top. Pero ha mencionado que ChatGPT no lee, por ejemplo, el header, no lee el esquema. Si está pensado el esquema en esta optimización a la hora de leer los datos, ¿por qué crees que no lo están haciendo? Es que, eso ya te digo, es porque no leen JavaScript. Por ejemplo, en el caso de Cloudflare, es que cada vez que alguien normalmente hace una petición o un archivo JavaScript o un JSON, en este caso, es una medida de seguridad y lo bloquea, por ejemplo. Porque son los archivos JSON, ya sabes, son complicados y lo bloquea. Lo mismo es recursos, es dinero. ¿Por qué intentaron meter el archivo, el llm.txt? Porque es barato. Porque es en formato Markdown, que es texto plano, muy barato. Esto ha sido un fraude, ¿no? El tema del LLM.txt. O sea, realmente no hay A ver, mejora. empezó como el esquema, como pues, una organización ahí que intenta tal. A ver, para ellos ojalá todas las webs lo pusieran, porque si realmente todas las webs lo pusieran, iban a haber rastreos constantes. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque es leer un puto TXT. O sea, que es mucho más fácil que tener que cargar un servidor para renderizar un JavaScript y darle contexto, entenderlo. Eso, el JavaScript de un JSON LD, pues hay que interpretarlo, no solo leerlo. Y para eso requiere eso, una base de datos muy grande y que no tienen. Eso que no tienen. No sé si tienes experiencia con este tipo de archivos. ¿Hay algún tipo de buenas prácticas que podamos tener? A mí me viene a la cabeza, ¿no? De que cuanta más información meta, mejor. Pero luego a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? O sea, cuanto menos y más resumida, puede que sea mejor, no sé. En un esquema o en No, en un... el archivo de LLM. En el archivo del LMTXT de momento, lo que es la estructura del sitemap del sitio, con una descripción por bloques de lo que es cada cosa, como si hicieras Resumen de tu web, un- de estructura. sí, una estructura, exactamente. Y tampoco matarse mucho, porque yo sí que tengo rastreos de ese archivo, pero directamente no son con ChatGPT, sino es con otras empresas de bases de datos grandes que sí que los están leyendo. Seguramente para revender, como es su trabajo. También otro importante es el Humans, el Security, TXT, que nadie lo pone. Que sí que hay otras grandes bases de datos y multinacionales que sí que lo leen y que luego acaban revendiendo también a esas megabases de datos para que las compre ChatGPT y los demás, vamos. Entonces, bueno, a ver, es poco trabajo y total es dejarlo ahí Sí, y, no pide pan. bueno, sí, no es maravilloso, pero bueno, Oye, algo si más. te parece, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Porque hemos tocado muchos puntos, hemos tocado esquema, Guayaria, JavaScript y demás. Y para intentar aterrizarlo de una manera práctica, si te parece, vamos a simular, ¿no? Que tú, día de mañana, dices, me voy a abrir un negocio local, el que tú quieras. O sea, un dentista, una pizzería. ¿Cuál sería tu hoja de ruta por prioridad para decir, yo quiero aparecer lo antes posible en estos buscadores con inteligencia artificial? Primero la ficha, como buenos localeros, ficha. Ficha lo primero, negocio local, ficha. ¿Ficha solo de Google o también No, no. ficha en Bing, en Apple? Bing, Apple, todo, hasta Yandex. Todo. Todo lo que se pueda, ahí. Luego citaciones, buscar exactamente específicas para el nicho
y luego genéricas, sobre todo en Xwebs, que son bases de datos bastante importantes. Luego hacer la web. Es que, yo creo que es el mismo proceso exacto que estamos haciendo nosotros. Lo único que hay que quitar un poco el modelo viejo ese de intentar meter 8.000 palabras clave, intentar meter textacos enormes, intentar tal, masticar un poquito más toda esa información, dársela más, eso, en párrafos cortos, listas, en tablas, comparativas les gusta mucho, referencias también externas, que también les gusta dentro de la web. Es básicamente lo que hacemos, solo que con un poquito más de cariño. Pero no hay como un secreto, eso sí, el SEO técnico cobra más fuerza que nunca, porque sí que como le cuesta a estos LLMs va a haber que estar pendiente de este tipo de cosas, de renderizados de JavaScript, de cómo le está llegando esa información, cómo está estructurada. Eso sí, va a ser mucho más importante, que siempre lo fue, pero bueno, como posicionabas haciendo locuras, pues nadie le hacía caso, básicamente, pero va a ser mucho más importante el SEO técnico de lo que lo es ahora, en todos los sentidos de lo que es el SEO, en todos los aspectos, sinceramente. Y luego lo mismo, reseñas, pero no reseñas solo en Google, reseñas en otros portales, TripAdvisor, Trustpilot, Yelp, Foursquare y todo este tipo de lugares, porque sí que los utiliza como contexto, no se queda como con uno, no se queda con las de Google solo. Por eso saca esas medias tan extrañas muchas veces. Y depende del nicho, pues va a ir a eso, pues se va a fiar más de si eres un médico de Top Doctors que de Google en sí mismo. Vale, entonces empezará a llegar a acuerdos para no tener que scrapearles y llegar a acuerdos con las APIs que tienen para facilitarles más esas informaciones. Va a tener que, de momento, irse afuera a buscar, como dijimos antes, no fiarse solo de lo que él sabe, sino que va a tener que ir a buscar referencias externas en portales, digamos, de prestigio, entre comillas. No sé si se te ha escapado o no es importante la parte del FAQ, ¿no? Del People as Us dentro de la web para los LLMs. Sí, bueno, claro, sí, todo lo que sea... Sí, por supuesto que es importante. Sí. Vale. Sí. Pues yo es que Preguntas lo frecuentes, estoy todo. metiendo unas FAQ en todo lo que hago de 15 preguntas y cosas así, ¿sabes? Para que Sí. no lo lee, Y muy porque bueno para igual Bing hago con más igual de también. 4 o da igual. Bueno, pero ahora tienes ahí el reto de a ver cómo afecta, ¿no? Un buen caso de estudio. Voy a meter así Como por debajo. Sí. Y Bing sobre todo. Bing se está comiendo otro que es el SEO de hace un montón de años. Sí. Yo tengo webs que en Google, de hecho, pensé que las iba a dar de baja ya algunos nichos, y que de entrar en Bing y decir, oh my God, hostia, ¿qué pasa por aquí? Entonces, pues reconvertir eso, dejar AdSense, meter otro tipo de afiliado de monetización para poder monetizar todo eso, que muchas veces se centraba en Google, pero hay muchas más cosas ahora. Oye, ¿y la parte de link building, crees que sigue teniendo peso también para estos buscadores, el aparecer en periódicos locales, blogs del sector y demás? Sí, si cuando vas a buscar ese negocio, buscas las referencias que ChatGPT te da y aparece X medios o X tal, pues compra en ese X medios X tal. No va a tener en cuenta autoridad, DR, entonces eso de momento solo Google. Pero si están usando, si tú haces X búsquedas y en esas X búsquedas utilizan los mismos portales de referencia, los mismos periódicos o los mismos sal de referencia, pues toca estar ahí. Ujú. Y Toca estar con ahí. respecto al blog, ¿qué papel juega? ¿O ya su relevancia no es tan importante? A ver, ha caído mucho, pero sigue teniendo tráfico. Muchas búsquedas en ChatGPT son informacionales, entonces al final va a tirar de buscar post informacionales también. ¿Qué pasa? Yo haría post informacionales y haría una buena... O sea, que acaben siendo transaccionales. Que sea informacional, que sí que resuelva esa intención de búsqueda del usuario, pero de cara a funelizar hacia lo que a ti te interesa, no que sea puro. El otro día, David Ayala hizo una charla que a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes lo que contaba? Y era que, pues Matt no la vio y la gente que no se escucha tampoco, bueno, probablemente, hablaba sobre un logro que había conseguido, y es que había conseguido posicionarse como Mejor mejor SEO del SEO mundo. del mundo Mm. en LLMs, ¿vale? Y básicamente lo había hecho con un presupuesto de 500 euros en enlaces. ¿Y qué opinión tiene para ti esto? O sea, pues yo no le daba tanto valor a los enlaces, pero claro,
cambia totalmente mi opinión sobre los LLMs y el mundo este de los enlaces. Y yo no suelo meterme mucho. A ver, tiene las patas cortas en el sentido de que creo que ahora ya no está donde estaba, eso que hizo, porque volvemos a lo mismo, al final tienes que demostrarlo. Vale, él sí que tiene una parte previa muy grande, porque tiene una entidad muy potente, tiene una oleridad muy potente, ya tenía un montón de medios y de entrevistas, de podcasts, de un montón de cosas que eso es lo que lo sostiene, pero es importante, sí. Cualquier negocio local que lleve años, que haya aparecido en una nota de prensa, o que tenga años de experiencia, que aparezca en portales, que sea conocido, con una buena estrategia de enlaces puede mejorar muchísimo. Vale, tienes que tener Porque es esa base, aprovechar, entonces. ¿eh? Sin esa base previa es imposible A conseguir ver, algo así. aparecer de cero es muy complicado porque cuando busque en otro sitio dice, vale, este periódico habla de ti y el resto no apareces, no existes, no tienes nada. Entonces, si tú tienes una base previa, aunque no esté bien trabajada, pero la tienes, tiene un contexto. Ah, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí, y aquí ahora dice esto. Pero si no tienes nada por detrás, es muy difícil que eso, igual sube, pero no va a aguantar mucho tiempo. Porque en cuanto a otro loco se le ocurra decir que también es el mejor SEO del mundo y tenga algo más por detrás, pues ahí vas. Para mí me apeteció mucho intentar posicionarme como mejor SEO local del mundo. Es un reto que me voy a poner y no sé si Te lo va voy a a conseguir. decir, para ser el mejor SEO local del mundo, primero tienes que tener web y no una página en blanco como la que tienes ahora. Y entonces, nada, monta y Bueno, pero ya pedalea. sé trucos, ya conozco. Empieza por ahí, empieza por quitarle el blank No, porque page esto y además ya. era con Gemini, no era con ChatGPT, entonces No, Gemini no, tiene que no ser tiene. con todas. Tú tienes que atacarle a todas. Tienes que ser A ver, yo por ejemplo omnipresente. en mi web, ya te digo que es nueva, tengo 0 enlaces porque no he hecho enlaces nada. Y trabajando lo que es la entidad, los Nobles Graph y tal, pues nada, de a principios de año a preguntarle quién es Yago Vázquez Gómez y decir, no tengo puta idea de quién es esta persona, ya pues tener, que sepa quién soy, que sepa a qué me dedico, que sepa qué es lo que hago. Entonces, sin enlaces. ¿Por qué? Porque como era una marca nueva, de cero, pues no me merecía la pena al principio ponerle enlaces, porque sé que no iban a funcionar. De hecho, eran demasiado sospechosos. Porque no De te... hecho, esta mañana estaba hablando con mi gran amigo Gemini y me ha dicho, oye, que vamos a entrevistar a Yago. Vamos a hablar sobre cómo hacer SEO para LLMs con IA y tal. Me dice, excelente elección. Yago Vázquez, conocido como Yago SEO, es un perfil técnico fascinante para esto, porque su enfoque que consiste en destripar cómo los LLM leen e interpretan el código de las webs es oro puro para tu audiencia. O sea que, pero ya te está conociendo bastante y de aquí a nada, vamos, te tiene fichadísimo. Sí, sí, eso era un reto que tenía yo para hacer pruebas. Una marca de cero, sin nada, a ver qué se podía hacer sin tener que meter dinero por ahí para que realmente me tuviera en cuenta. Y bueno, sobre todo ese triple semántico que puse, que es el más importante, que es asociar mi nombre personal al nombre de mi marca, es Yago Vázquez, también conocido como Yago SEO. Mm. Eso es muy importante, extremadamente importante, que es ese triple semántico que asocia mi persona física con mi marca y ser un poco pesado con eso en muchos lugares de Internet también. Oye, y con todo este conocimiento que has adquirido en estos últimos años, machacando y destripando los LLM, como dice el propio Gemini, si tuvieras que dar una predicción por dónde crees que van a ir los tiros en 2026 con los diferentes buscadores con IA, ¿cómo crees que va a ser un poco el terreno de juego? No creo que cambie mucho. Sí que veremos, como dijiste, veremos publicidad, sí o sí. No creo que tarde. El primer, segundo trimestre del año algunas betas saldrán. Más integración todavía para transaccional para que se puedan hacer compras. Ahora ya se hacen con Shopify y con Etsy, pero eso se ampliará al salir los MCPs libres también de Google, que puedas integrar tus productos y tu feed directamente, porque lo que buscan es retención y sobre todo que se van a llevar un porcentaje de esa venta y van a buscar ese tipo de formas de, como hace cualquier red social, de intentar mantenerte ahí el máximo tiempo posible. Todo el tiempo que pases ahí es todo el tiempo que no pases en Google o en
¿Crees que lo que se haga en Sora 2 cuando explote en todo el mundo va a tener algún tipo de repercusión a nivel de contenidos para ChatGPT? A ver, Sora 2, cuando salga Sora 2 o 2.5 o 3, va a haber Hablo un cambio de, bastante brutal. lo de la red social, ¿vale? Que están construyendo y tal, que al final es todo contenido como muy chorra y divertido, pero que no aporta apenas valor. Y tengo esa duda, porque es como que una vertical que no aporta nada y divierte mucho, pero no sé si llegará a tener... Puede ser una estrategia también, sí. O sea, ya te digo, su objetivo es pelear con Google, entonces pelear con Google también es pelear con YouTube, es pelear con muchas cosas, no solo con el buscador. Entonces, es verdad que no pueden hacerlo todo, que se tienen que centrar, pero puede ser una opción, teniendo uno de los mejores modelos de generación de imágenes y tal, y de vídeos, que puedan usar eso a su favor. Eso, pues tipo red social. Pasa que también allí está el problema de la protección de datos, las limitaciones de creación de contenido que hay, sobre todo aquí en Europa, entonces también hay que ver cómo se puede eso adaptar, digamos. Pero sí, sí, yo lo haría, vamos. Hay un futuro curioso, imprevisible. Películas ya se van a hacer películas y todo, o sea, Sí, eso ya. Elon Musk eso ya está ahí. lo ha pospuesto, porque ya dijo que a finales de este año y hace poco dijo que para mediados del año que viene iba a poder hacer películas de media hora, ¿no? Algo así, 25 minutos. Joder. Que vienen cositas. Oye, Yago, muchísimas gracias por todo el valor que has compartido. Antes de cerrar este episodio de hoy, me gustaría darte una última pregunta, que en este caso la ha hecho el último invitado, el que ha estado aquí antes que tú, que en este caso fue Rafa Ramos, pero como el de Rafa lo hicimos temático sobre Google Ads y demás, nos enfocamos mucho en eso y me olvidé de preguntarle. O sea, que tu pregunta en realidad es del penúltimo, que fue Andrés Kloster, que él no sabía que la pregunta era para ti, él la soltó al aire. Y ahora te toca a ti responderla. Y es, si pudieras pagar una valla publicitaria en cualquier autopista y poner la frase que tú quieras, ¿cuál sería? Wow, es profunda, es un crack. ¿Qué pondría? ¿Qué pondría? Tarde, si la ficha es buena. Esa la Sí, pondrías tú. pondría, O dale chicha a la pondría. ficha. Ese es bueno, ¿eh? A mí me gustaría. Me haría gracia. Sí, es un buen claim, ¿eh? No, pero no te Eh, digo. No. Es un buen claim. Me pondría algo tipo, no leas este QR, algo que no leas este QR, está prohibido, las consecuencias serán algo que lo prohibido a todo ser humano le gusta. Cuando ve un botoncito rojo, no podemos evitar tocarlo. Y pondría algo así. Y luego una Vale, vale. troleada épica, obviamente. Bien, me gusta. Mola, mola. ¿Y te gustaría dejar a ti alguna para el próximo invitado o invitada? A ver, vamos allá. ¿WordPress sí o WordPress no? Así en general. Vale. Porque Se lo diremos, se lo está diremos. habiendo mucho debate últimamente, Yo mucho hater. creo que si es el que toca, te va a decir que no. Que no. No, sí, Mejor, no ¿eh? le, pero tampoco por tirar por la vía de Edu, sino por la de programártelo tú a pelo, pasar de cualquier CMS y hacerlo tú por tu cuenta, porque tiene un perfil Por eso, bastante mira, técnico. Pero bueno, mejor a lo pregunta mejor me imposible. sorprende. Sí, Mejor sí. pregunta imposible. Oye, pues muchísimas gracias y A si la vosotros. gente quiere encontrarte, saber más de ti, sobre tus casos de estudio, ¿dónde puede hacerlo? Pues yo soy normalmente Yago SEO con 2 Gs, Yago Vázquez, después en Twitter, en Instagram no me muevo mucho, LinkedIn también bastante, y en mi web. Ahí, y por miles de grupos de SEO que también ando por ahí. O sea, en alguno me encontrarás seguramente. Bueno, hoy Igual podríamos dejamos dejar, por aquí los enlaces, muchos enlacitos en la descripción para que te encuentren. y podríamos dejar sus casos de estudio, que la verdad que son impresionantes, y que la gente les eche un vistazo. Sí, sí, dan para pasárselo a Notebook LM y empezar a LM. profundizar porque ahí hay mucha chicha. Así que nada, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y Placer. señor profesor Laporta, despida el programa. ¿No hemos dicho el número que es? El 14, ¿no? Es el episodio 5, episodio 14. Temporada 5, episodio 14. Eso es. Bueno, pues, amigos míos, si queréis volver a escucharnos en el próximo episodio 15, os vamos a poner deberes antes de que lleguéis a ese próximo episodio. Esos deberes van a ser dar un buen like,
darle a la campanita en caso de que no le hayáis dado aún, para que os avise de los próximos episodios que hagamos. Y por supuesto, dejar un comentario para este pedazo de entrevistado que hemos tenido hoy a Yago. Y yo le dejaría alguna pregunta y que trabaje, ¿no? Que se cree que ya lo tiene todo hecho y que va, seguro que se os ocurren muchísimas preguntas, como se me han ocurrido a mí algunas. Y me gustaría, sobre todo, saber qué preguntas son y las respuestas de Yago, porque su mentalidad, ¿no? Y su conocimiento es algo que supera cualquier barrera. Así que nada, os invito a todo esto, ser muy felices y pasar unas felices fiestas navideñas. Adiós.